Hola a todos y bienvenidos a Electricidad Básica. Hoy seguiremos hablando de una nueva magnitud eléctrica muy usada en refrigeración, así como en otras áreas como ser electricidad y electrónica. Esa magnitud es la resistencia eléctrica, la cual puede ser usada para verificar si un aparato eléctrico o componente electrónico está bueno, malo o deficiente, así como verificar la continuidad de conductores o contactos usados en refrigeración. Para entender todo esto, pues te invito a que vayamos al taller. ¿Qué conceptos estaremos desarrollando? Conoceremos la definición de resistencia eléctrica, así como su precursor, el cual estableció esta magnitud a través de la formulación de leyes, experimentos y fórmulas. Además, conoceremos las partes del ómetro u ohmímetro y cómo podemos usarlo en la medida de la resistencia de aparatos eléctricos en refrigeración. Cuando hablamos de resistencia eléctrica podemos estar refiriéndonos a una magnitud que mide la dificultad con la que un conductor conduce la corriente, o bien a un elemento de un circuito. En este apartado vamos a estudiar ambos aspectos, teniendo en cuenta además las magnitudes relacionadas con la resistencia. Las magnitudes eléctricas son aquellas propiedades físicas de la electricidad que podemos medir. En consecuencia, podemos conocer su valor y utilizarlas en varias aplicaciones. Por lo que vamos a explicar de manera sencilla qué es la resistencia eléctrica y cómo funciona esta. Conozcamos los grandes conceptos que estaremos desarrollando. Pero para definir la corriente eléctrica, primero conozcamos su precursor de esta magnitud eléctrica. El descubrimiento de la resistencia eléctrica data del año 1827 y la persona a la cual se le atribuye esta magnitud es a George Simon Ohm, un matemático y físico que vivió en Alemania hasta mediados del siglo XIX. Como su nombre sugiere, fue también el quien propuso la ley de Ohm, una de las leyes de la electricidad, que determina que la intensidad de la corriente que pasa por un conductor dado es proporcional a la diferencia potencial que hay entre sus dos extremos. Además, fue conocido principalmente por su investigación sobre las corrientes eléctricas. Estudió las relaciones que existen entre la intensidad de una corriente eléctrica, su fuerza electromotriz y la resistencia. También se interesó por la acústica, la polarización de las pilas y las interferencias luminosas. Definamos entonces qué es resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es una de las magnitudes fundamentales que se utiliza para medir la electricidad y se define como la oposición que se presenta al paso de la corriente. Resistencia eléctrica es toda oposición que encuentra la corriente a su paso por un circuito eléctrico cerrado, atenuando o frenando el libre flujo de circulación de las cargas eléctricas o electrones. Cualquier dispositivo o consumidor conectado a un circuito eléctrico representa en sí una carga, resistencia u obstáculo para la circulación de la corriente eléctrica. Normalmente los electrones tratan de circular por el circuito eléctrico de una forma más o menos organizada. De acuerdo con la resistencia que encuentren a su paso, mientras menor sea esa resistencia, mayor será el orden existente en el micromundo de los electrones. Pero cuando la resistencia es elevada, comienzan a chocar unos con otros y a liberar energía en forma de calor. Esta situación hace que siempre se eleve algo de temperatura del conductor y que, además, adquieran valores más altos en el punto donde los electrones se encuentren una mayor resistencia a su paso. Conozcamos la unidad de medida. La unidad que se utiliza para medir la resistencia es el ohmio y se representa con la letra R. Un ómetro u ohmímetro es un instrumento para medir la resistencia eléctrica. Conozcamos la fórmula. R significa resistencia y se mide en ohm. Voltaje y su unidad de medida es el voltio entre la intensidad de la corriente y su unidad de medida es el amperio. Algo de la simbología que se utiliza para representar algunos elementos eléctricos y electrónicos. Conozcamos entonces el instrumento de medición para medir la resistencia eléctrica y este es el ómetro. Recordemos que existen diferentes tipos, de los cuales podemos mencionar al analógico y el digital.
Hablando del analógico, recordemos que es el que resulta de usar un galvanómetro, elemento de aguja de bobina móvil, cuya escala es no lineal. También debemos tener en cuenta que la lectura representa un margen de error relativamente grande según la exactitud de la escala. Hablando del ómetro digital, los ómetros digitales funcionan por medio de elementos electrónicos y permite usar una fuente de corriente en serie con la resistencia a medir. Además, poseen un rango y precisión mucho mayor. La lectura final se indica en un display digital y al ser un número exacto no hay otro margen de error que el propio admitido por el aparato. Conozcamos entonces las partes del multímetro. Aquí tenemos al display donde se representan las lecturas de las magnitudes que estamos midiendo. Tenemos también un botón de rango que podemos seleccionar tanto la magnitud como algunas submagnitudes que se encuentran en ellas. Tenemos también a la resistencia representada con el símbolo omega. Tenemos también aquí la continuidad que se representa por un símbolo de un sonido. Tenemos también al botón hold o frisado de las lecturas en posiciones incómodas. Tenemos también al selector, que es el que utilizamos para seleccionar la magnitud que nosotros vamos a utilizar. Tenemos el botón de apagado, que puede ser automático o manual en este caso. Tenemos los conectores, en el cual tenemos el conector COM y el conector que selecciona la magnitud que nosotros vamos a realizar. Y tenemos las puntas, una de color rojo y la de color negro. Hablemos del uso del ómetro. La utilidad del ómetro no solo consiste en poder medir la resistencia de un componente o un circuito, sino en poder detectar la ausencia de resistencia o lo que se conoce como continuidad. De este modo, el ómetro es la primera herramienta de diagnóstico para equipos o circuitos que representan alguna avería, ya que cuando medimos la continuidad de cada componente estamos verificando si por allí está fluyendo la corriente eléctrica. En los ómetros digitales se ha añadido un elemento sonoro que avisa al usuario si existe continuidad, lo que facilita aún más la revisión de los circuitos. Vamos a ver los siguientes videos en el cual vamos a estar midiendo la bobina de un motor scroll, la bobina de un compresor de refrigeradora y un motor eléctrico del evaporador. Y en un papel escribimos la configuración de los terminales de esta manera, con el número 1, 2 y 3 para identificar los distintos terminales. Procedemos a tomar la lectura entre los terminales 1 y 3 y vemos que nos da una lectura de 1.2 ohm. Lo escribimos en nuestro papel y procedemos a tomar la próxima lectura entre los terminales 1 y 2 y vemos que nos da una lectura de 2.4 ohm. Volvemos al papel, lo volvemos a escribir de esta manera y continuamos hacia los terminales 2 y 3. Seguimos la lectura de los terminales 2 y 3 y vemos que nos da una lectura de 1.6 ohm. De esta forma vamos hacia nuestro diagrama y vemos que el terminal contrario al de la mayor lectura es el común. Entonces este terminal de aquí arriba sería nuestro terminal común. Después, continuando con el diagrama, vemos que entre el común y el terminal número 1 está la menor lectura. Ese sería el terminal de nuestra run o marcha, sería este terminal. Lo volvemos a marcar y vemos entonces que entre los terminales común y 2 se efectuaría la segunda mayor lectura,
que sería 1.6 ohms. Ese sería el terminal de estar que se encuentra en el número 2. Con nuestro multímetro digital lo ponemos en la escala de 200 ohmios. Y ahí tenemos 4.5 ohmios. .5 ohmios de este punto común a este. Y aquí tenemos 3.5, vamos a poner 3.5 ohmios. Entonces ya aquí podríamos decir que la marcha o el run sería este y el estar sería este. ¿Listo? Aquí tenemos el menor ohmiaje. Y aquí tenemos uno mayor. Ahora vamos a hacer la medición. Y aquí tenemos 7 punto. Vamos a ponerle 7. Con el tester lo ponemos en ohmios, en 2K, y medimos. Entre el negro y el rojo tenemos 370. Ponemos acá entre negro y rojo 370. Entre negro y blanco tenemos 499. Y entre rojo y blanco tenemos 869. Opa, 8. Si vamos y sumamos estos dos, 370 más 499, te va a dar 869. Esto ya te da una idea de que el motorcito está bien, que el bobinado está bien. El mayor valor, 869, nos indica que entre el rojo y el blanco tenés el estar o arranque y la marcha. Y el que sobra es el común, o sea, por ende, el negro es el común. Acá, en este caso, este tipo de motores, que no es lo mismo que el motocompresor, el de menor valor es el estar o arranque. O sea, tenemos acá, entre el común y el rojo, 370, entonces este es el estar. Y el que sobra es la marcha. Muy bien. Conozcamos los tipos de resistencias eléctricas que hay. La primera es la resistencia de un conductor. Todos los conductores eléctricos se oponen al paso de la corriente eléctrica en mayor o menor medida. Esto es debido a que los portadores de la carga, electrones o iones, se encuentran con ciertas dificultades para desplazarse dentro del material del que lo forman parte. Esta oposición se denomina resistencia eléctrica de un conductor.
Además, de forma experimental se puede demostrar que la resistencia eléctrica de un conductor depende de el material del que está compuesto. Número 2, la temperatura a la que se encuentra. Número 3, su longitud. Y número 4, su sección. Esta es la fórmula que representa la resistencia eléctrica de un conductor. R, resistencia, y se mide en ohmios. Tenemos la resistividad del material dada por ohmios por metro. Tenemos la longitud del conductor en metros y tenemos la sección del conductor en metros cuadrados. Hablando de las resistencias en circuitos eléctricos, todos los conductores ofrecen una resistencia al paso de la corriente eléctrica, aunque como hemos visto, unos más que otros. En ocasiones es interesante introducir en los circuitos eléctricos o electrónicos unos dispositivos llamados resistencia, cuya única misión es oponerse al paso de la corriente eléctrica con el fin, entre otras cosas, de disminuir la intensidad de la corriente que circula por una determinada sección del circuito. Normalmente se emplean carbono en su fabricación y el valor de su resistencia R en ohmios viene expresado por medio de un código colores. Ahí tenemos una resistencia utilizada en aparatos plancha, una secadora de pelo, entre otras. Y abajo tenemos una resistencia utilizada en circuitos electrónicos. Hablando de la terminología, conocimos al precursor de la resistencia eléctrica, conocimos los instrumentos y unidades de medición de la resistencia eléctrica. También hablamos y definimos qué es resistencia eléctrica, los tipos de resistencia de los conductores, resistencia de los circuitos eléctricos y electrónicos. También conocimos las partes del ohmímetro y su uso en mediciones eléctricas. Me despido con frases que inspiran. En la vida hay algo peor que el fracaso: no haber intentado nada. Franklin Delano Roosevelt. Gracias por suscribirte, somos Refrigeración Total. Deja tus comentarios y sugerencias para seguir creando contenido 100% gratis. Contenido virtual desarrollado por Amílcar Pineda. Dale like y compártelo. Nos vemos hasta la próxima.